14 minutos. Hagamos de la familia un lugar fabuloso para crecer. Bienvenidos a su programa, La Hora de la Familia. Es la familia, fuerza y unidad, es el cimiento de la humanidad, es nuestra sangre que continuará. Amados radioescuchas, buenas tardes, sean bienvenidos, bienvenidas a su programa La Hora de la Familia. Mi nombre es Felipe de Jesús. Con gusto he preparado este tema titulado La importancia del nombre en la persona. Le invito a quedarse con nosotros los próximos minutos y escuchar este tema que espero sea de interés, de provecho para todos. Pero primero lo primero es Dios. Vamos a dar inicio con nuestra oración. Decimos, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, te saludamos con mucho cariño, te damos gracias por las bendiciones recibidas, por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Padre bueno, bendito seas. Por la lluvia también, gracias. Te pedimos que te quedes con nosotros, que nos protejas, nos cuides, bendigas a nuestros familiares más cercanos, a nuestros seres queridos. Te pido también de manera especial a los padres de familia, papá y mamá, que tienen la gran responsabilidad de poner nombre a su hijo, a su hija. Te pido que derrames tu Espíritu Santo sobre cada uno de ellos para que de manera atinada le pongan el nombre a sus hijos, a sus hijas. Quédate con nosotros, bendice a cada uno de nuestros amados radioescuchas. Te pido también, quiero pedirte en esta tarde por Radio Tepeyac, por todo el equipo, locutores, locutoras, por el Padre Pedro Arriaga, nuestro director, y por todo el equipo, también, bueno, hablando de equipo, también la parte del equipo transmisor, el equipo técnico, computadora y todo lo demás, que lo proteja, Señor, especialmente en este tiempo de lluvias, de descargas eléctricas. Permite, Señor, que continuemos al aire, que continuemos transmitiendo a través de nuestros equipos de transmisión, precisamente equipos electrónicos. Lo pongo en tus manos, Señor. Quédate con nosotros. Derrama tu Santo Espíritu sobre cada uno de nosotros, especialmente para que este tema sea de interés, de provecho, de bendición para quienes amablemente nos están sintonizando. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Pues, amados radioescuchas, sean bienvenidos. El tema, ya lo mencioné, la importancia del nombre para la persona. Es muy importante. Bueno, vamos a ir viendo por qué, en dónde radica esa importancia. Les invito a comunicarse con nosotros al mensajero, al 967-142-4271. Repito, mensajero 967-142-4271. También saludo a quienes amablemente nos sintonizan a través de www.radiotepeyac.com.mx. Es nuestra página web y a través de esa página también nos pueden sintonizar. Gracias quienes amablemente nos están viendo en este momento por la página de Facebook de Radio Tepeyac. Muchas gracias, bendiciones. Y bueno, vamos a ir entrando lleno al tema. El día de hoy, más adelantito, vamos a escuchar un canto titulado Tú me llamas por mi nombre. Repito el canto, Tú me llamas por mi nombre. Es un canto vocacional por parte del autor es Carmelo Erdosaín. Y bueno, pues espero que sea de su agrado. Y una pregunta para reflexionar, pregunta para ir entrando de lleno al tema. ¿Qué opina usted acerca de su propio nombre? ¿Sabe usted qué significa o por qué tiene ese nombre? Repito estas preguntas para reflexionar. ¿Qué opina usted acerca de su propio nombre? ¿Sabe usted qué significa o por qué tiene ese nombre? Bueno, pues son preguntas interesantes. No sé si ya se las había planteado usted. Y bueno, de eso vamos a hablar el día de hoy. Hablaremos acerca de la importancia del nombre en la persona. Y pues vamos iniciando, compartiendo este tema. Le platico que para
pues nuestra mentalidad aquí en México, en nuestro continente americano, una mentalidad occidental, pues es una mentalidad en donde sinceramente pues no le damos tanta importancia al nombre de la persona, no tanta como se lo dan en Oriente, y especialmente me estoy refiriendo al pueblo de Dios, a los israelitas, en donde el nombre era fundamental. O sea, tenía mucho que ver el nombre con la persona, incluso con la misión o con lo que correspondía hacer a esa persona. Aquí en nuestro continente, aquí en México, bueno, pues más bien nos referimos a la persona incluso, más allá del nombre, nos referimos a lo que hace, a lo que es, a lo que tiene, y así nos referimos, por ejemplo, a su oficio, por ejemplo, a su profesión, el maestro, el carpintero, el mecánico, el herrero, y olvidamos o dejamos bastante de lado el nombre de la persona, que tiene una importancia particular. Por eso este tema y lo que estoy compartiendo, espero que nos ayude a profundizar y a darle la importancia que corresponde al nombre de la persona. Es rescatar pues el valor del nombre de la persona, que pues decía yo, se ha perdido un poquito, que en nuestras tierras lo hemos dejado de lado, cuando en realidad pues es muy, muy importante. Y entonces pues sinceramente no le damos mucha importancia aquí en nuestras tierras, lo dejamos un poquito de lado, y esto es lo que sucede, la verdad, lo que sucede. Sin embargo, en tierras orientales y específicamente allá en pues el pueblo de Dios, los israelitas, decía yo, para ellos, para los pueblos semíticos, descendientes de Sem, el primer hijo de Noé, tienen una mentalidad oriental, y entonces esto es muy distinto, porque ellos conceden una enorme importancia al nombre de la persona, de tal modo que para entender ese modo de pensar y así ir profundizando en este tema, pues por ejemplo, un ejemplo en Adán, el nombre de nuestro padre Adán, pues tiene un significado. Adán significa arcilla y tiene que ver con pues las Sagradas Escrituras, en donde se narra que Adán fue creado del polvo, de la tierra, del barro, decimos nosotros, de la arcilla, y entonces de ahí viene su nombre, de arcilla, y entonces por eso el nombre de Adán. O también el nombre de Abraham, que primero era Abram y luego cambia a Abraham, y ya en ese nombre más largo, Abraham, pues es una palabra, un nombre que significa padre de multitud. Y esto nos va ayudando, amados radioescuchas, a ir comprendiendo, profundizando, reconociendo la importancia del nombre. Sí, es muy importante y debe ser muy importante también para nosotros los latinoamericanos. Es muy importante, y por eso este tema, y por eso en mi oración pues pedía y pido a Dios que a los papás nos ilumine a poner nombre a nuestros hijos, al hijo, a la hija, ponerle nombre, porque ciertamente es responsabilidad de papá y mamá, y que sean nombres, pues en nuestro caso, cristianos católicos, que sepamos su significado, nombres bíblicos. Hay muchos nombres bíblicos muy bonitos, y entonces esa es la invitación el día de hoy, amados radioescuchas, porque el nombre pues tiene mucha importancia, tiene mucho que ver con nuestra persona, incluso puede ser que con nuestra misión, esa misión a la que Dios nos llama. Pues es importante que le demos precisamente ese lugar
ese lugar, el nombre, nuestro nombre. Y hay varios ejemplos, bueno, he mencionado dos, el nombre de Adán, el nombre de padre Abraham, que tienen un significado muy, muy importante. Y entonces, ese significado en las Sagradas Escrituras, pues no es algo trivial, no es una casualidad, ¿verdad?, que tengan ese nombre, sino que corresponde a pues alguna de sus características de la persona, y así hay muchos, puse nada más 2 ejemplos, pero hay muchos en las Sagradas Escrituras en donde el nombre tiene un significado. El propio nombre de nuestro Señor Jesús, pues quiere decir el Salvador, y entonces vamos viendo cómo sí es necesario estar muy atentos al momento de poner nombre a la persona, y quiero insistir en que pues quienes tienen esa responsabilidad pues es papá y mamá. Entonces por eso la importancia de que estemos atentos, de que conozcamos sobre este tema, de que pidamos la ayuda del Espíritu Santo. Aquí en nuestras tierras, aquí en México especialmente, pues es lo que quiero mencionar, aquí en nuestro país, últimamente, en los últimos años, en las últimas décadas, pues se está buscando mucho nombres extranjeros, que muchas veces ni siquiera sabemos qué significan, y a veces ni siquiera sabemos pronunciarlos, porque pues es la realidad, pero pues se está utilizando bastante el poner nombres extranjeros. Y quiero pues insistir, si me lo permite, para que pongamos nombres cristianos católicos. Y aquí en eso que decía de poner nombres extranjeros, bueno, quiero platicar una situación, un hecho real. Soy testigo de una persona que sus papás pues quisieron ponerle un nombre extranjero, un nombre de Estados Unidos a su hijo, y entonces quisieron ponerle Peter. O sea, esa fue la intención, ponerle Peter. Sin embargo, al llegar al registro civil, bueno, pues le preguntaron, bueno, ¿y cómo se escribe el nombre Peter? Y entonces, pues muy correctamente dijeron la forma de escribir el nombre, que se escribe Peter. Entonces, y así lo registraron como Peter. Y cuando este niño fue creciendo y llegó a la escuela, pues como su nombre y su acta de nacimiento dice Peter, pues fue entonces llamado así, Peter. Ni era Peter, ni era Pedro, que es el nombre en español, sino que quedó como Peter. Es algo que puede ser una reflexión importante para que, vuelvo a repetir, pues pongamos nombres católicos. Peter significa en español Pedro, Pedrito, y viene de San Pedro, o sea, un nombre hermoso, maravilloso. ¿Por qué cambiarlo a un nombre extranjero? Que significa lo mismo, pero finalmente pues estamos en México, y aquí en México es Pedro, es Pedrito, de esa manera. Entonces, pues es una situación, es un hecho real, volviendo a esa situación de poner nombres extranjeros. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta, amados radioescuchas. Se estilaba también anteriormente, pues que a nombres así como desconocidos les anteponían, ya sea si era varón, le anteponían el nombre de José, y si era mujercita, le anteponían el nombre de María, que era una tradición bonita, y esto lo hacían muchas veces los sacerdotes al momento de llegar a bautizar al niño, a la niña, y se daban cuenta de que tenía un nombre extranjero, no católico. Entonces le anteponían el nombre de José. Y así tenemos unos amigos allá en Tapachula, un amigo que se llama Amílcar, pero en el momento, él es sus antepasados son japoneses, entonces su nombre Amílcar, pero el
el padre al momento de bautizarlo, le puso José Amílcar. Y entonces es algo hermoso, algo muy bonito, algo que pues invito a que retomemos, poner nombres cristianos, católicos, nombres bíblicos. Es importante que no dejemos esta hermosa tradición de poner nombres precisamente cristianos, católicos o bíblicos. Lo tengamos en cuenta. Hay nombres muy bonitos, la verdad, o nombres que significan algo que a veces ni siquiera sabemos, pero que por eso investigar, por eso la pregunta de reflexión del día de hoy: ¿qué significa mi nombre? ¿Por qué me pusieron ese nombre? Es importante que sepamos, que profundicemos, y entonces vamos a querer más todavía nuestro nombre, si vamos conociendo el por qué, el motivo, por qué llevamos ese nombre. Y también hace unos días, por casualidad o por providencia de Dios, me interesó un artículo en donde decía que muchos nombres se están perdiendo en nuestro país. Muchos nombres se están perdiendo, y entonces a veces porque no sabemos lo que significa. Y uno de ellos que recuerdo ahorita es el nombre de Abundio, que efectivamente tuve un compañero en mi tiempo de primaria que se llamaba Abundio, pero actualmente pues ya no se están usando esos nombres, ¿no? para ponerle a los hijos. Entonces, ¿y qué quiere decir Abundio? Y me llamó la atención, quiere decir abundancia. Entonces, a veces es importante profundizar qué significa mi nombre. También eso es parte de este tema, de esta reflexión que estoy haciendo junto con usted, amado Radio Escucha, la importancia del nombre en la persona. ¿Qué significa mi nombre? Y eso es algo que pues atañe ciertamente a papá y mamá. Es una responsabilidad que tenemos. Pidamos a Dios, busquemos, investiguemos, por supuesto, nombres cristianos católicos. Vamos a ir, ¿qué le parece? A la pausa musical, y es con el hermano Carmelo Erdosaín, este canto vocacional que se titula Me llamas por mi nombre. Adelante, escuchemos. Estás escuchando La Hora de la Familia. La Hora de la Familia. Camino y libertad, a tu lado mi horizonte es camino y libertad, en servicio de los hombres, anunciándoles la paz. Y proclamar la salvación, ser testigos de mi amor. Proclamar la salvación, ser testigos de mi amor. No tememos las heridas, el cansancio y soledad, que el que muere y da la vida, al final la encontrará. Proclamando el nuevo día, construimos tu ciudad, defendiendo la justicia, trabajamos por la paz. Y proclamar la salvación,
testigos de mi amor. Aunque no llevéis alforja, ni sandalia, ni bastón, aunque no llevéis dinero, ni os reciban con amor, proclamad, proclamad, proclamad la salvación. Y 35 minutos. Esto es La Hora de la Familia. Gracias, amor Radio Escuchas. Bueno, pues este canto de Carmelo Erdosaín, titulado Nos llama por nuestro nombre. Efectivamente, Dios nos llama por nuestro nombre. Incluso aquí me viene a la mente ese pasaje, esa respuesta que Cristo Jesús dio a sus apóstoles cuando estaban interesados en ciertos milagros y que habían hecho. Y nuestro Señor Jesús les dijo a sus apóstoles que más bien estuvieran atentos a que sus nombres se escribieran en el libro de la vida. El nombre, nuestro nombre escrito en el libro de la vida. Pues ahí la importancia, imagínese usted. Imaginemos esa gran importancia que tiene nuestro nombre. Y hablando de las Sagradas Escrituras, hablando un poquito del Antiguo Testamento, bueno, el nombre en el Antiguo Testamento no es algo trivial e indiferente. No se escoge atendiendo a su sonoridad, a cómo suena, cómo se escucha muy bonito. No se toma en cuenta eso, sino siempre expresa algo acerca de la persona. Para los israelitas, para el mundo oriental, el nombre expresa algo acerca de la persona. Puede ser sobre su naturaleza, sus cualidades o alguna circunstancia de su vida, de lo que se desea y espera que la persona llegue a ser. Vean ustedes toda esa profundidad. Cuando yo estudié este tema en la escuela de pastoral, me impactó, me agradó mucho profundizar acerca del nombre de la persona, y entonces me empecé a dar cuenta y empecé a valorar, a reconocer, a amar ciertos nombres, como el nombre de María, por ejemplo, que se refiere a la Santísima Virgen María. Quienes lleven este nombre, digo, qué dichosos, qué dichosas, qué privilegiadas. Guadalupe, el nombre de José. Entonces son nombres que lamentablemente si uno no conoce, pues así como que no agradan mucho a veces. Incluso a veces se tornan a situaciones de desprecio, pero por ignorancia. Y entonces es importante que sepamos qué significa. Y cuando estudié este tema, decía yo, en la escuela de pastoral, me encantó ir profundizando, ir reconociendo, ir valorando el nombre, qué nombre lleva cada persona. Y el nombre de María, que quienes llevan el nombre de María, dichosas, privilegiadas, qué hermoso nombre, el nombre de José, el nombre de Pedro, y así todos los nombres de santos, nombres bíblicos. Qué belleza, qué interesante. Conozcamos, aprendamos, nos queda de tarea profundizar en tu nombre, ¿verdad? Si es un nombre de santo, bueno, profundizar quién es, qué hizo, su historia, su vida, qué lo llevó a la santidad.
Y entonces decía yo que ese nombre, eso es lo que significa el nombre para la persona en los pueblos orientales, y a eso se refiere en el Antiguo Testamento. Esos nombres no son por casualidad, sino por alguna circunstancia, por lo que se desea, por lo que se espera que la persona llegue a ser. Y entonces a veces hay cambio de nombre. Ya mencioné el nombre de Abraham, pero también pues tenemos bien claro que uno de los apóstoles de nuestro Señor Jesús era Simón, y el mismo Señor Jesús le cambió a Pedro. Pedro, que significa piedra, roca, primera piedra de la iglesia. O sea, es esa misión que le está encomendando el Señor Jesús a su apóstol. Y entonces le cambia de, ya no eres Simón, ahora eres Pedro, eres piedra. Entonces, esa referencia en las Sagradas Escrituras de la importancia del nombre. Y eso es algo que, pues, vayamos profundizando y haciéndonos conscientes de lo que significa nuestro nombre. Nuestro nombre, pues, ciertamente es nuestra identidad, ¿verdad? Porque a veces desde el vientre materno nos empiezan a llamar con ese nombre, al momento de nacer, el nombre, y es el nombre que hemos escuchado toda nuestra vida, pero démosle esa importancia, tomemos con cariño nuestro nombre, ¿verdad?, que es nuestra identidad. Muchas veces va relacionado con una misión también. Estemos atentos a cuál es la misión que tengo en base al nombre que tengo, ¿verdad? No es casualidad el nombre que cada uno de nosotros llevamos, ¿no? Hay un plan de Dios, y Dios nos llama por nuestro nombre. También tiene que ver, por supuesto, con nuestra identidad, con nuestra individualidad, con nuestra autoestima, con ese, pues, reconocernos y que los demás nos reconocen por nuestro nombre, es importante. Y es un derecho, ciertamente es un derecho fundamental que cada persona tenga un nombre que lo identifique. Y voy a compartir algo acerca de mi nombre, respondiendo un poquito a esa pregunta que le hice el planteamiento desde el inicio del programa. ¿Qué opina usted acerca de su propio nombre? ¿Sabe usted qué significa o por qué tiene ese nombre? Bueno, pues en mi caso nací un 5 de febrero. 5 de febrero se celebra aquí en México a San Felipe de Jesús, al primer santo mexicano. Dios me dio ese regalo de nacer en ese día, un día 5 de febrero. Mis padres, Hipólito Pérez y Concepción Pinto, pues tuvieron a bien ponerme el nombre, ¿verdad? Porque ellos pudieron haber cambiado si así lo hubieran decidido, pero tuvieron a bien ponerme el nombre de completo Felipe de Jesús. Y le agradezco a Dios este nombre, me agrada mi nombre, Felipe. Hay quienes me dicen Feli, otros me dicen Felipillo, Felipín, Felipón. Me gusta Felipe, me agrada mi nombre, y le agradezco a Dios, ¿verdad? Que me haya llamado por ese nombre, Felipe de Jesús. Pero antes le comparto, yo cuando me presentaba solo como Felipe, a veces con mi apellido, también Felipe Pérez. Pero al estar en la escuela pastoral, al profundizar en este tema acerca del nombre, y me di cuenta, a ver, permíteme, pero no solo soy Felipe de Jesús. Y entonces, pues empecé a nombrarme, a presentarme como Felipe de Jesús. ¿Y por qué? O sea, bueno, aparte de que nací un 5 de febrero, me doy cuenta que en mi nombre llevo esa pertenencia a Jesús, porque soy Felipe de Jesús, o sea, esa pertenencia a Jesús. Y es algo que me agrada, que me gusta, que agradezco, y que ahora que lo reflexiono y ahora que lo profundizo, bueno, pues me doy cuenta de que ahora me presento de esa manera, como Felipe de Jesús. Y es algo que le invito a usted, amado Radio Escucha, a tener esa profundización en su nombre,
a veces sí nos agrada nuestro nombre, a veces como que no nos gusta mucho y preferimos mejor que nos digan de otra manera. A veces hay sobrenombres y entonces, pero profundicemos, esa es la invitación. También la invitación a que conozcamos, si usted lleva el nombre de un santo, conocer el nombre de ese santo o su nombre, ¿qué significa? ¿Qué opina usted acerca de su nombre? Es importante que lo tengamos en cuenta, que conozcamos, ¿verdad? ¿Qué significa mi nombre? ¿Por qué me lo pusieron? En mi caso, vuelvo a repetir, me llamo Felipe de Jesús. Esa pertenencia, ese de Jesús, me gusta mucho y digo, pues ya en el nombre, o sea, llevo esa pertenencia, pues es algo que trato, que me esfuerzo, que busco, ¿verdad?, la manera de estar cerca del Señor Jesús, pero lo llevo en mi nombre. Y eso es algo que me encanta. Y así usted, amado radioescucha, su nombre tiene mucho que ver, tiene mucho significado, no es casualidad. ¿Por qué le pusieron ese nombre sus papás? En el caso de mi esposa, Chelito, bueno, pues le digo, y es conocida así de cariño como Chelito, pero su nombre es Consuelo Solís. Entonces, ella me comparte que antes así como que la verdad no le agradaba mucho su nombre. Y entonces le decía, Chelito, sí. Entonces, pero ¿qué quiere decir Consuelo? Y entonces cuando ella empezó a profundizar, ¿qué quiere decir Consuelo? Ese carácter que tiene mi esposa de escucha hacia las personas, de ayudar, incluso de involucrarse con las personas, a veces de escuchar y consolar precisamente, lo hace muy bien Chelito. Y entonces ella fue comprendiendo y ahora le encanta su nombre porque dice, es como una misión, precisamente es lo que yo mencionaba también, que en el nombre muchas veces tenemos nuestra misión. Y pues aquí la invitación a que pues cada uno reflexionemos acerca de nuestro nombre, qué significa, qué misión tengo a través de de mi nombre y qué es lo que quiere Dios. Me envió un mensaje José Castellanos, dice, saludos maestro Felipe. Muchas gracias, hermano José Castellanos, gracias, muy amable. Espero que este tema esté siendo de interés, de provecho, especialmente para los papás, para papá y mamá que tienen esta gran responsabilidad y que pues se animen, o sea, tengan la valentía, papá y mamá, de poner nombres cristianos católicos. Por favor, no dejemos de lado esta enseñanza, esta tradición de poner nombres católicos. Ahorita se están escuchando nombres pues extranjeros, nombres que no conocemos, que no sabemos qué significan, que ni siquiera los pronunciamos correctamente porque es la realidad, ¿verdad? A veces pasa esa situación. Entonces, esta es la invitación, este es el motivo de este tema y es un tema muy propio de familia, muy propio para este horario de la hora de la familia, el nombre que cada uno pues tenemos y la importancia de... Antes se estilaba, no me dejará mentir, antes se estilaba y es algo que pues algunos están en contra, pero porque precisamente exista esa ignorancia. Lo que hacía papá y mamá antes para deslindarse de la responsabilidad, lo que iban era ir la fecha que nació el hijo o la hija, pues lo que hacían era revisar el calendario, el almanaque, y veían qué nombre rezaba, decían, qué nombre rezaba en la fecha correspondiente, qué nombre corresponde. Comúnmente era nombre de santo, ciertamente, pero a veces no, también, a veces no, ¿verdad? Porque a veces eran aniversarios de la revolución, de otro tipo y a veces les ponían ese nombre sin saber que también... Pues eso es importante, por eso tenemos que conocer, tenemos que profundizar, pero eso se estilaba anteriormente y no hace mucho, el ponerle el nombre de acuerdo a la fecha, al calendario. Lo que decía ahí en el calendario pues era el nombre que se le ponía al niño, a la niña,
y que pues comúnmente eran pues calendarios católicos. Entonces pues ahí se le ponía el nombre al niño, a la niña, pero a veces era simplemente un deslindar responsabilidad para que digan, no, pues es que pues te tocó, ¿verdad? Y ese nombre, por eso te puse ese nombre. No debe ser así, tampoco debe ser así. O sea, tenemos que buscar nombres cristianos, católicos, bíblicos. Hay muy bonitos, hay algunos de mucha fuerza, de misiones grandes también. Y entonces, pues es bueno, es necesario y asumamos la responsabilidad. Por supuesto, asumamos esa responsabilidad los papás, seamos valientes para poner nombres católicos, nombres cristianos a nuestros hijos. Nosotros, Chelito y a mí, Dios nos ha regalado tres hijos, 3 varones. Al primero, Chelito dijo, quiero que se llame Felipe. Bueno, entonces ella, digamos que puso el nombre, pero yo lo que aporté es decir, bueno, sí, adelante, que se llame Felipe, pero que sea completo, que sea Felipe de Jesús. Él nació un 2 de junio, pero lleva el nombre también de Felipe de Jesús, precisamente porque yo ya estaba consciente de lo que significa ese de Jesús. Entonces le dije que nuestro hijo mayor se llame Felipe de Jesús, completo. Al segundo de nuestros hijos, pues se llama Daniel, tomando en cuenta al profeta Daniel, ¿verdad? Entonces, nuestro hijo Daniel. Y al tercero se iba a llamar originalmente Gabriel. Estuvimos buscando, nos gusta mucho el nombre de Gabriel. Y ya Felipillo, nuestro hijo, ya estaba de 2 años, pequeñito todavía, pero ya de alguna manera inspirado también por el Espíritu Santo. Y entonces él, aunque sea pequeñito, como que le hicimos la pregunta, ¿y cómo quieres que se llame tu hermanito? Y él dijo Ángel, ese fue su nombre. Entonces unimos y entonces ahí resultó Ángel Gabriel, que pues es un nombre hermoso, los 3 nombres hermosos, Ángel Gabriel, Daniel, Felipe de Jesús, nombres bíblicos, nombres católicos, que no se pierdan, no nos extraviemos, no andemos buscando nombres raros por ahí, sino que vayamos y busquemos y demos y pongamos, esa es la invitación para los papás, para los padres de familia, poner nombres católicos. Hay una misión importante, con ese nombre Dios va a llamar a cada uno. Entonces es importante que pongamos nombres cristianos, católicos, y pues esa es la invitación para papá y mamá, que demos esa importancia, que profundicemos, incluso que investigamos un poquito quién es, qué hizo, ¿verdad? Para que le ponga ese nombre a su hijo, a su hija. Bueno, investigar un poquito. Y quienes ya tienen el nombre, pues también investiguemos, ¿verdad? Aunque ya estemos grandecitos, pues se vale investigar qué significa mi nombre, por qué me lo pusieron, qué Dios está, qué misión tiene Dios para mí a través de mi nombre. Eso es importante. Tengo otro mensaje, dice: saludos hermanos, sintonizamos en Chanal, soy Esteban. Y hermano, ¿qué significa mi nombre? Bueno, pues ahorita no lo tengo así, hermano Esteban, pero podemos investigar con gusto y le explicamos qué significa su nombre. Recuerde que San Esteban, bueno, pues es un santo del Nuevo Testamento, ¿verdad? Mártir, el primer mártir, San Esteban. Entonces, excelente. Aquí mi hermano, operador Edmundo Abarca me está, gracias hermano, para así, de una vez que no quede al aire. Para hermano Esteban, dice: Esteban significa coronado
o el de grandes victorias. Mire, hermano Esteban, que nos está sintonizando en Chanal, que por cierto, bendito Dios y gracias al trabajo del ingeniero Armando Marroquín y todo el equipo, hermano Dardo, hermano Víctor Torres, hermano Baltasar, que estuvieron trabajando, ya tenemos una mejor cobertura, ya tenemos... abarcamos con más señal de Radio Tepeyac. Estamos llegando a Chanal y me comentan que está llegando bien, una señal nítida, clara, con buen volumen. Y mire, hermano, Esteban significa su nombre entonces coronado o el de grandes victorias. Y está asociado con honor, valentía, liderazgo. El nombre Esteban proviene del griego Estéfanos, que se traduce como corona o guirnalda, simbolizando triunfo, reconocimiento. Su significado extendido es victorioso, el que lleva los laureles. Este nombre se popularizó en la tradición cristiana gracias a San Esteban, considerado el primer mártir cristiano, es lo que ya le estaba comentando, quien fue apedreado por predicar la fe, convirtiéndose en un símbolo de coraje y devoción. Mire usted, hermano Esteban, mire usted, no es un llamado a ser mártir, no, es un llamado, su nombre a predicar, a dar a conocer la fe, a veces incluso pues en medio de dificultades, porque siempre la va a haber, pero mire, en su nombre hay una misión, hay un plan de Dios de que usted sea un defensor de la fe. Ahí está, mire, hermano Esteban, y gracias, hermano Edmundo, por apoyarnos aquí desde cabina. Maggie Gómez dice, muy buenas tardes, hermano Felipe, un gusto saludarlo en esta tarde. Saludos para usted y su familia, también saludos a Edmundo Abarca, bonito programa, abrazos desde la distancia, bendiciones. Gracias, hermanita Maggie. Bueno, pues a usted, hermanita Maggie, le queda la tarea también de investigar qué significa su nombre, por qué lleva usted ese nombre. Y todos profundicemos. Y una vez que vamos conociendo los motivos, el porqué del nombre que llevamos, pues nos vamos encariñando, vamos conociendo más incluso nuestra propia misión, lo que nos corresponde hacer como católicos, y pues eso nos ayuda bastante también a llevar a cabo esa misión, ¿verdad? A no evadirla. Entonces, bueno, pues este tema, la importancia del nombre en la persona. Y cada quien, ¿verdad? Investiguemos, profundicemos, nos animemos, por favor, papás, a poner en el nombre, pues que va, precisamente ahí va, pues una misión, pero les corresponde, es una responsabilidad que le toca a papá y mamá. Pues estoy llegando ya a la recta final, amado radioescuchas. Espero que este tema pues sea de interés, de provecho. Queda grabado en la página de Facebook de Radio Tepeyac. Igual sigo atento a sus mensajes, a sus preguntas, y pues le invito finalmente a continuar con la programación de Radio Tepeyac. Muchas bendiciones para todos, y les pido finalmente pues continuar en oración por nuestra radio católica, Radio Tepeyac, frecuencia bendita 93.1 FM. En mi nombre, Felipe de Jesús, con gusto estoy para servirles. Hasta pronto. Este fue su programa La Hora